Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso, tengan todas, todos, todes ustedes. Mi nombre es Arely López y no estoy segura de si nos están viendo y escuchando o solo nos están escuchando. Pero si además nos están viendo, quiero decirle que estoy acá muy contenta porque me tocó coincidir con la recién egresada. Felicidades, ahorita va a tomar ella la palabra, pero curioso, extraño, poco común que estemos coincidiendo por la situación de confinamiento. Sin embargo, en esta dosis enlatada, por fin, madrina y ahijada se encontraron una vez más de manera criatura que tengo al lado. Estoy muy, muy contenta de que se encuentre con nosotras acá compartiendo, porque además hoy vamos a abordar a mi compañera que tengo aquí al lado y a mi compañero que tengo del otro lado de la línea. Adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia, mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez en su programa favorito de todos los jueves, Dosis Filosóficas. Recién egresada, muchísimas felicidades, Claudia, ahí con su sombrerito, Birrete, no sé cómo se llama. Birrete. Birrete, bueno. Ahí, qué gusto verlas y verlas bien, ¿no? Sobre todo, verlas felices, emocionadas, qué gusto. Pues nada, yo soy Rubén, ahí como pueden ver, y nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su programa, Dosis Filosóficas. Claro, y el tema del día de hoy, bueno, es un tema que en los últimos tiempos, debido a algunas polémicas que hay en torno a las preferencias, al ratito lo platicamos, el tema es la construcción del gusto, si bien recuerdo el título, según yo es la construcción del gusto. Estamos acá para platicar un poquito acerca de esto. Ese dicho popular de el gusto se rompe en géneros, resulta que no, sino que la primera vez que yo lo vi escrito en algún lugar fue justamente en la crítica del juicio de Kant. Entonces, bueno, por ahí tiene Kant un pequeño apartado en la crítica del juicio, hablando de lo propio del gusto. Pero antes de entrarle a esto, a mí me gustaría preguntarles si ustedes quieren comentar algo o quieren que yo les comente sobre lo que aquí dice Kant. No sé cómo vienen, cómo están, aparte de acalorados, obviamente, tomando en cuenta que todos estos días después del huracán Olaf, la ciudad ha parecido una olla de vapor. ¡Qué bárbaro! Pues venimos bien, traemos materialito, como siempre la tarea, pero a mí me encantaría, Arely, que si pudieras continuar ahí con Kant para después relacionarlo, ¿no? Claro, pues a grandes rasgos el asunto ahí con Kant es que en la crítica del juicio Kant habla acerca del impacto estético, ¿no? Que es este sentimiento de placer o de dolor, ¿no? Que apela a nuestra sensibilidad. Recordemos para las personas que nos están viendo o escuchando que no estudian de manera profesional filosofía, recordemos que la estética es una rama de la filosofía que remite, ¿no?, a esta dimensión de la sensibilidad,
del impacto estético, de bajo qué parámetros consideramos una obra como una obra de arte, qué criterios hacen que una obra sea arte y no artesanía, toda la estructura humana que se da en torno al arte, económica, social, etcétera, etcétera. También hay ahí importantes teorías en torno a la industria cultural y el rollo del arte. De eso, claro que nuestra preciosa Ana Maley sabe mucho más que quienes estamos aquí presentes. Sin embargo, lo traemos a colación porque resulta que todo este andamiaje de lo que es el arte y su implicación y los criterios estéticos y todo, pareciera estar fundamentado justo en esta sensación primigenia del impacto estético, ¿no? Y el impacto estético, dice Kant, es la posibilidad de conmoverse, ¿no? De tener una conmoción, un sentimiento que puede ser placentero y o doloroso, también es importante decirlo. O sea, no solamente es pasarla bien, puede hasta doler de manera no placentera y no por eso deja de ser un impacto estético. Ahí tenemos, por ejemplo, también gente que estudia estética de lo grotesco, estética de la fealdad, ¿no? Y este tipo de ramas de la estética que no nos parecen tan inmediatas. Pero bueno, ahí voy, ya voy. Les juro que estoy jalando el carrete, porque justo ese impacto estético nos puede hacer considerar que el que se presente gracias a la estimulación de una pieza u otra musical, de una pieza u otra de un cuadro de pintura, eso nos puede indicar si hay o no hay determinado sentido del gusto, ¿no? Yo creo que en dado caso aquí, esto lo digo a manera de introducción, dice Kant que el gusto se rompe en géneros, es decir, que mientras lo estético, lo sublime, todo esto tiene un carácter más universal, que a alguien le guste o no le guste algo, es algo que no requiere esa aspiración de universalidad que queremos alcanzar cuando consideramos que algo es bello, ¿no? Que causa este gran impacto estético que creemos que todas las personas deben tener el mismo efecto que nosotros tuvimos. Cuando decimos, bueno, es que eso pertenece al ámbito del gusto, presuponemos que el gusto sí varía, ¿no? Entonces ahí hay una primera aproximación a lo que es el gusto y pues ya ustedes que revisaron, creo que sociología del gusto o algo por el estilo, podrán platicarnos qué encontraron por ahí con Bourdieu. Bueno, fíjate que decías algo muy interesante, ¿no? Esta cuestión de que el gusto, antes de entrar a Bourdieu, esto de que el gusto se rompe en géneros es algo muy curioso, porque cuando estaba pensando en todas las cosas que venían de la información en la tarea, me quedé pensando en lo que a mí me gustaba, ¿no? Y qué hace o qué hizo que en su momento dijera yo, bueno, me gusta esto. A mí me gusta el fútbol, por ejemplo, que soy un aficionado del fútbol, pero eso uno lo siente muy propio, ¿no? En todo momento uno siente que lo que le gusta viene de sí mismo, o sea, no hay ninguna influencia de nadie, no, es mío, es mío, es mío. Lo que me gusta es mío, ¿no? Yo lo decido, muy propio todo, ¿no? Pero realmente no siempre pasa por ese lado, ¿no? O sea, o no pasa del todo por la voluntad del individuo mismo, ¿no? Sino que hay otros factores, ¿no? Como, no sé, lo social o, bueno, digamos, factores de lo biopsicosocial que influyen en la conformación de la personalidad toda, ¿no? O sea, ya sea del gusto, en cuanto a vestimenta, que también nos han influenciado desde chiquitos,
usando uniformes en la escuela, en la primaria, o vistiendo como de civil, de niños, o cómo nos dejábamos vestir, o cómo nos vestían de chiquitos, ¿no? Me acuerdo que yo andaba, cuando era niño, andaba en pañal, pero con un short de mezclilla, ¿eh? Un short de mezclilla, hay una foto de eso en la banqueta. Pero ahora andaba siempre sin camisa, ¿no? Entonces, a lo mejor me gustó tanto, o bueno, me quedé con eso y que ahora digo, me gusta andar con short de mezclilla y sin camisa, ¿no? Es curioso cómo me quedo yo influenciado o cómo me veo influenciado yo desde chiquito el uso o el hábito, ¿no? La práctica de la vestimenta tal. Pero en el uniforme también, por ejemplo, en la primaria, eh, no sé, el short de educación física, todos estos códigos de vestimenta que van, digamos, y no solamente de los niños, sino también en los adolescentes, ¿no? Viendo la influencia que tienen aquellas redes o cualquier otra, etcétera, influencia que tienen las redes sociales en la conformación de la personalidad de los individuos, pues, ¿no? A partir de lo estándar que te marca de, oye, esto es lo bello, oye, así se debe vestir una persona guapa, así y todo, ¿no? No sé si algo hayan pasado como experiencia o algo así, si hay alguien que sepa o que se haya sentido influenciado alguna vez, intimidado por alguien que, digamos, que tenga, no sé, muchos seguidores en alguna red social o que de alguna vestimenta o alguna forma física también, estado físico o, no sé, Sí, claro. por allá vamos, ¿no? Recordando un poquito acá, recordé ahorita que, es que ahorita revisé nada más a Gordiu, bueno, hace recién egresé de la escuela. En ese momento que sientes tan lejano ahora, Dije un mes, ¿no? que las clases terminaron. Por una parte acá nos habla del gusto y nos dice sobre cómo hacer un juicio de gusto. Así es. Entonces nos dice que pues es que no solo es como de estoy frente a la obra y ya es que sentí bonito cuando la vi o no sé, me hizo sentir como ay, qué miedo, sino que también es un proceso intelectual, hay que conocer un poco sobre la obra. Y por otro lado, por ejemplo, lo que dice Rubén, ¿no? Sobre lo que él hacía cuando estaba chiquito, hablando por ejemplo sobre la ropa, ¿no? El tema se llama como tal la construcción del gusto. Es que siempre que digo eso estoy pensando en la construcción social del gusto, porque así lo dice Bourdieu. Y por ejemplo, yo cuando estaba en las clases pues decía, ok, pero ¿cómo se construye el gusto? O sea, ¿qué va? O de dónde viene que a mí me guste el reggaetón, se va a enojar mal ahí, o que a mí me guste cualquier otro género de música, por ejemplo. Y antes de Bourdieu nadie había dicho como tal toda esa teoría, pues que venía de la sociedad. Hay muchas como vertientes o parámetros, ¿no? Con los que se mide el que a alguien le guste tal cosa o que no le guste. O por ejemplo cuando decimos que el gusto se rompe en géneros, pero pues alguien dice, no, es que a mí me gusta el reggaetón. Y la gente que sabe, por ejemplo, de música, te va a decir así como que, bueno. De géneros musicales. Sí. Entonces, por ejemplo, uno que a mí me gustó mucho, o el que como que me quedó muy centrada, fue primero, pues la clase social, ¿no? A la que pertenece y la educación. Esas serían dos. Pero yo pensaba ok, pero pues si yo no tuve el acceso, si no pude tener las mismas posibilidades que otra persona, ahí, por ejemplo, a una escuela donde te enseñen un poquito de música o que haya otras posibilidades, pues arte, digo, pintura, porque a veces he visto que en algunas preparatorias tienen y secundarias también. tienen sus talleres, pues, pero ¿qué pasa con estas personas que no tienen acceso? Yo luego peleando con Bourdieu, pues, o sea, sí. Toda la carrera estuvo así, ¿eh, plebes? Les Así aviso. así se construye el
pero es que en mi caso, por ejemplo, que me gusta la música así pues banda y ranchera, porque soy del pueblo, ni modo que no. Y que me dijeran en la escuela, no, pues es que eso no te dice nada porque la letra es muy repetitiva, o incluso ¿cómo se dice? La música. El ritmo. Ajá, el puro ritmo, pues es como que, y no cambia de ahí. Yo decía, pues sí, pero entonces ¿yo qué hago? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Y ya con Bourdieu, pues ya te das un poquito la idea y un poquito de comprender, no de justificar, porque pues se supone que la educación debería de servir como liberadora y no para dejarte en el mismo lugar en el que estás. Y ya no sé. Y fíjate que es muy curioso esto que dice también Claudia, porque Bourdieu y Passeron, otro sociólogo, nos dicen, ¿no? Que en lugar de que la educación primaria, en lugar de liberar a partir de de la ilustración, ¿no? O sea, a ver, no de la ilustración como, como episodio histórico, sino como el momento en el que te das cuenta de algo, que se te prende el foco, ¿no? Cuando conoces algo en la escuela, en lugar de liberar a las personas, lo que está haciendo es seguir remarcando el patrón de relaciones sociales, digamos, de desigualdad, pues, ¿no? O sea, van marcando todavía más la desigualdad social a partir de la remarcación de ciertos patrones o de ciertos modelos a partir de los cuales se giran el gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Justo esta inquietud que comentabas, Claudia, yo justo no soy especialista en estética para nada. Yo siempre que tengo alguna duda que tenga que ver con impacto estético, gusto, lo que sea, me dirijo con mi esteta de cabecera, o sea, con Ana Maley. Un saludo, por favor, vuelve ya, te extrañamos infinito. Pero el pensar si el gusto es algo construido y con base en qué factores es construido, es sin duda una pregunta fundamental, ¿no? Porque entonces si partimos del presupuesto de que se construye, habría que ver con qué tipo de, entre comillas, materiales se puede construir, ¿no? Y si existe alguna temporalidad específica como para que nosotras y nosotros tuviéramos que construir ese gusto. Así como Claudia Estela dice que ella en su pueblo considera, ahora que estudió estética, que tuvo poco acceso a cultivar su sentido del gusto, pues yo también viviendo en la ciudad, aunque viví en la ciudad, considero que tuve muy poca oportunidad de acceder a comparación de camaradas, amigas, sí, camaradas, híjole, ya me salió lo URSS, ¿no? Lo de unidad receptora de servicio social. Camaradas, amigas que tuvieron tal vez la oportunidad de participar de actividades que cultivaban la sensibilidad, y no solo la sensibilidad, sino además el conocimiento teórico, ¿no? Porque creo que es un poco también la apuesta, que es como, sí, claro, el sentimiento de placer y de dolor, la complacencia, lo que tú quieras, pero además hay que tener ciertos referentes intelectuales, como bien decías, ¿no, Claudia? Y entonces, no sé si Claudia se lo preguntó, pero yo la primera vez que tuve pues mi clase de estética también en la licenciatura, me preguntaba y decía, bueno, o sea, eso quiere decir que ya estoy condenada porque tengo 19, 20 años y pues no tuve las herramientas, y entonces como yo no tuve mi cementito para hacer mi paredcita así de gusto, pues quiere decir que ya nunca lo voy a poder adquirir. Y no, justo la apuesta es hasta donde recuerdo lo contrario, ¿no? Justo la apuesta es lo contrario, porque estamos partiendo del presupuesto de que es algo que se cultiva. Y entonces si se puede cultivar, no puede ser que se cultive de la nada, ¿no? Sería como antagónico y excluyente que algunos fuéramos tocados con la fortuna de tener gusto y otros no de manera arbitraria. Pues es que también de ahí parte la desigualdad de la que habla Bourdieu y Passerón, porque ¿Passerón?
¿Cómo se dice? No sé. Ah, sí. Te estoy preguntando Sí, en ese verdad soy yo. porque no sé. Sí, es que en el libro, es una revisión que me acuerdo para la materia de educación, para la carrera de educación. Ok. Y se me va el avión. O sea, También ¿tuviste una asignatura en ciencias de la educación o en pedagogía? di una clase. Ah, ok. Ajá. ¿En pedagogía o en Ajá. ciencias? Creo que fue en ciencia de educación. Ok. Ah, bueno, y a lo que iba es que se me fue machín ¿La onda? la onda, sí, No. pero ya voy. Que sí, ¿a qué respondía? Dijo Areli, pues Bourdieu habla del capital. Entonces, una manera de tener este gusto, de cultivarlo y de pues exponerse sobre unos sobre otros, ahí lo que iba a decir sobre la desigualdad que se marcaba justamente también en el arte, porque es como de, sí, es que tú no puedes leer esa obra porque este autor quiso decir que se trataba del devenir de Heráclito y pues decir, no, ¿por qué no? Pero por una parte, pues, eso es sobre el arte moderno. Ya no me la Robert muy pronto. Y sobre el capital se refiere puede ser como un bien material, por ejemplo, tener en tu casa pinturas, o tener o el conocimiento que puede ser saber tocar algún instrumento, pintar o ser un escultor. Ese sería como el capital. Entonces, como todo, aunque uno no se dé cuenta, responde a un interés económico. Por ejemplo, dice Bourdieu que los que están en la clase media son los que están como en un, tratar como de agarrar ese bien material, ese material, que es ese capital con el que ellos suben, pues, o están a un nivel en el que no están, pero que los pone socialmente como en un nivel económico mayor. Qué barbaridad. Pero bueno, mire, está muy interesante esto que comentas, porque además me pregunto yo, ¿no? Ahorita que ando un poco mareada porque estoy revisando algunos textos marxistas por un quehacer por ahí académico que tengo, que esto que escribe Bourdieu, que les escucho decir que escribe Bourdieu, pues responde a un sistema económico capitalista, ¿no? Pero me pregunto si acaso en otro sistema económico que no fuese capitalista, prevalecerían estos mismos parámetros en el caso de la legitimación del arte y del sentido del gusto. Me lo pregunto porque hay autores o hay personas que sostienen que este sistema económico ha existido desde siempre. Tal es el caso de este pequeño librito de Wallerstein que se llama Utopía, creo, Utopística de Wallerstein. Ahí este filósofo y sociólogo dice que no, que el capitalismo existe desde siempre y que ahí está, ¿no? Pero, pues Marx no dice que el capitalismo existe desde siempre, tuvo un inicio y además, dice que va a tener un fin. Entonces, me parecería excesivo pensar que el arte y el gusto solo responderían a este sistema económico, sino más bien me encantaría imaginar que si no respondiera a este sistema económico, sino a otro, cuáles serían los criterios o cuáles serían las facultades, ¿no? O sea, entiendo perfecto que si una persona requiere cultivar o construir su gusto en este sistema, pues un escultor necesita mínimo plastilina, si no es que arcilla, si no es que, digo, en Grecia eran monolitos, ¿no? En Roma también, y pues eso requería mínimo mucho esfuerzo para sacarlo quién sabe de dónde, ¿no? Entonces, en este sistema económico sí se requieren recursos monetarios para acceder a los recursos materiales. Parte del cultivo de las habilidades y destrezas para esculpir, para pintar, para tocar un instrumento, para cantar, para lo que usted quiera, ¿no? Y todavía hay gente que habla también del talento, ¿no? Que es otra cosa. Pero bueno, eso, pero esa es otra historia.
pero no sé, a mí me gustaría, repito, imaginar cómo sería fuera de los parámetros del capital. En ningún momento Bourdieu o algún otro teórico habla en esos términos. Bourdieu se va a la educación. Dice que eso es como la respuesta, por una parte, a la construcción social que tenga X persona, o en su defecto que no la tenga. ¿Por qué? Porque responde a que algunas personas tienen acceso a, pues, algunas personas solo fueron a la primaria, Por por ejemplo. ejemplo, y otras personas pues tuvieron el capital, en este caso económico, o sea, tuvieron el dinero suficiente para ir a estudiar al extranjero, en una escuela de música o Conservatorio. ajá. Okay. Fíjate que esta cuestión, eh, no sé hasta qué punto podremos distinguir entre la industria cultural y la cultura en general, o el arte y y el producto, como, no como obra artística en el sentido de desinteresado del arte, ¿no? En un sentido, digamos, casi kantiano, que la obra artística es una obra que se hace desde el desinterés, ¿no? Que no hay, digamos, un interés detrás, sino solamente por amor al arte, o otro que se haga o que se venda por criterios, no sé, monetarios o algo así. No sé cuál será la diferencia, ustedes que llevan o que llevaron en su momento estética, yo que soy un pollito, gente, espero que me comprendan. Yo todavía no llego ahí. Entonces, Bueno, pues pregunto. yo creo que de primera instancia pensaría que hablar de construcción del gusto, o sea, que hablar de construcción social del gusto, tiene que ver con el gusto en tanto que proclividad a acercarse a considerar valioso tal cosa, ¿no? O sea, más bien como el poseer un gusto construido de manera culta o tener un gusto no considerado culto no nos exime de que como humanos tenemos la facultad de desarrollar un gusto, independientemente de que ese gusto sea considerado culto o no. O sea, no sé, yo desde la ignorancia lo digo porque hace muchos talleres que llevé mi clase de estética, pero me pongo a querer recordar, ¿no? Yo no me atrevería a decir que las personas que no han cultivado su sentido del gusto según los parámetros clásicos, tradicionales u occidentales, pues no tengan gusto, por supuesto que lo tienen, o sea, por supuesto que la facultad ahí está, ¿no? Y que incluso podemos distinguir, y me incluyo en el saco, podemos distinguir qué es lo que nos genera sentimientos de placer y o de dolor o que buscamos. Digo, yo no estudié música de manera profesional, sin embargo, disfruto mucho escuchar música, ¿no? Que no independientemente del género. Entonces, no sé, yo creo que ahí la diferencia radicaría en que el sentido del gusto más bien me suena a facultad de generar y desarrollar un gusto y que ya los parámetros son los que difieren. Y los parámetros ya creo que tienen que ver más con considerar algo arte o no, que ya ahí el arte es una categoría aparte. No sé, Claudia. A lo que le entendía, era y como sobre la utilidad. Sí. Bueno, los franceses dirían el arte por el arte, el arte por el arte, pero hay otros autores que ahorita la verdad no recuerdo, que es que en algún momento de la historia del arte, pues sí, ¿no? El arte nada más era como, nomás el sentimiento más elevado, ¿no? Del hombre de la humanidad. De la humanidad. Pero pues hay dos autores en el que dicen que, pues que no, porque también desde la psicología
psicología se puede saber que te ayuda, o en su defecto, las personas que tienen algún trastorno sacan sus dotes o ¿cómo se llama? Su genio creador a partir de algún tipo de arte. Yo, por ejemplo, revisé a, ¿cómo se llama? Es que es un ruso, Nijinsky, y Nijinsky es el dios de la danza. Ajá. Pero él sufrió, era homosexual, pues en una época así de donde estaban pues, muy feo en su país, eran perseguidos, pasó por su familia se separó, vivió en la pobreza en algún tiempo, su manager se aprovechó de él, entonces él desarrolló como conductas medio raras, pero lo curioso era que a partir de su arte, lo que él hacía con su cuerpo le daba como de alivio. Entonces, no, pues, no se podría decir como que el arte nada más por el arte y ya, porque también respondería a otras, a otras vivencias pues, de otras personas, porque por ejemplo yo podría escribir y desde lo que yo sé, y decir, no, pues sí, pero otra persona diría, no, es que por esto y por esto otro, ¿no? En su caso, pues nosotros revisamos a varios artistas, yo revisé, pues me tocó elegir la danza, y algunos otros la escultura, la pintura, la música, y eran personas artistas, Que si eran artistas. que eran artistas, no como Bad Bunny, solo es famoso. Oye, pues de esa de eso, diferencia o sea, entre ser artista y ser famoso, estaba buenísimo que nos platicaras, pero justo después de este corte no comercial, no se mueva, estamos aquí con mucho calor, pero muchas ganas de compartir con ustedes en su programa Dosis Filosóficas. Y mire que ya regresamos, nos tardamos una cosita de nada, esperamos que haya podido ir por su cafecito, que le haya dado el bocado completo a la comida, desayuno, cena, lo que sea que tenga usted a la mano, o de perdida estirar las piernitas, ¿no? Ya estamos aquí en Dosis Filosóficas de vuelta y nos quedamos justo en esta distinción que Claudia nos comentaba entre pues el artista y el famoso, ¿no? Que a ver, a mí me suena eso como que algo tiene que ver allí con la industria cultural, no sé. ¿Cómo está el asunto, Claudia Estela? Ilumíname, por favor. Pues estaba pensando que también la industria cultural, bueno, si hablamos del arte como tal, es que iba a decir, Bad Bunny, porque siempre tiene que estar en los ejemplos, ¿no? Pero estaba pensando que lo que hace esta persona, este famoso, es tratar de darse a conocer de la manera que sea, ya sea desde su persona o el producto que él hace, para al final de cuentas sacar dinero. Pero pues también estaba pensando en que es que cuando estamos viendo el arte moderno, pues también se mueve mucho el dinero detrás de todas las galerías, entre lo que si es arte o no es arte. Entonces estaba pensando pues en cuál es la diferencia en realidad entre esto y lo otro. Pero por ejemplo, Nijinsky se dedicaba como tal a su arte y no lo hacía pensando en la retribución que iba a ganar. No solo económica, ¿no? También el que la gente, el ser reconocido, en el que tu nombre quede, ¿no? Ahí escrito. Y por el otro lado, alguien que solo quiere sacar dinero, pues no le invierte tanto a su producto, pues
Y pues ahí también sería la otra diferencia, ¿no? Que lo ves solo como un producto, solo como algo que se va a vender y que yo tengo que sacar dinero de eso. O sea, el artista llevaría a cabo de manera desinteresada, por lo menos económicamente, lo que ejecuta, que es llamado arte. Sí. Ok, vale, vale, vale. Andamos aquí esclareciendo un par de cosas porque efectivamente, ¿no? He escuchado por ahí, aunque no soy especialista, que eso de las galerías puede llegar a ser una mafia, ¿no? Y considerado arte, pues bueno, también luego se relacionan más con lo económico, con cuestiones de estatus, de roles, ¿no? De lo que es deseable más allá de lo que es deseado, partiendo del presupuesto de que si podemos dentro de este sistema que es el capitalismo construir necesidades, pues cuanti más diría mi abuelita, podemos construir gustos también. Y un poquito es volver a esta pregunta que hacíamos en el programa, ¿no? ¿Es el gusto algo construido a partir de qué factores? No pienso yo específicamente en los contenidos de las culturas, ¿no? Es decir, si la cultura es este sistema de información, de conocimiento que además tenemos en común los miembros que pertenecemos a una unidad cultural o a un bloque cultural, pues dentro de los usos, de las costumbres, de la construcción de la realidad y del mundo, pues seguramente también existe una construcción más o menos activa, más o menos consciente de lo, no solo de lo deseable, sino además de lo que deseamos. O sea, qué tan admisible es poder expresar algún deseo, alguna proclividad hacia algo, qué tan auténtico es, qué tan producto de la Y, socialización uy, es. y me recordó a José León en la novena temporada, porque, saluditos, Saludos, José, José León. porque hubo un programa de la violencia y lo sagrado donde José León rescató a René Girard, el deseo mimético, ¿no? O sea, de alguna manera nosotros en la construcción del gusto o en el momento en el que nosotros seguimos las modas, por ejemplo, de la vestimenta o de lo que sea, de alguna manera deseamos que aquello que yo compro, aquel objeto, aquel producto que yo compro, me dé algo de aquella persona que me lo vende, ¿no? Por ejemplo, no sé, si veo la tele y sale un comercial de leche y sale el Capitán América vendiéndome la leche, me da a entender a mí que, bueno, el Capitán América también, ¿no? Compra leche, ¿no? Y me gusta esa leche. ¿Por qué? Porque sale el Capitán América, ¿no? O me compro unas galletas porque sale Memo Ochoa, ¿no? O me compro unas sabritas porque sale, bueno, unas frituras de maíz, no quiero decir, no, se me olvida, ¿no? Pero, Y yo, y yo pensando en el ejemplo vulgar de que o me inscribo en ese gimnasio porque quien me lo enseñó estaba sumamente ejercitada y entonces creo que puedo inscribirme, puedo usar los aparatos y terminar como ajá, esa persona, ¿no? me acuerdo que también cuando era niño había unas caricaturas que se llaman, bueno, no me acuerdo cómo se llaman, pero era Popeye, ¿no? El marino, Popeye el marino soy, donde comía espinacas, ¿no? Y se volvía, ¡fua!, ¿no? Poderoso, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá me compraba espinacas de Popeye. Y si no eran de Popeye, yo no me las comía, pues. O sea, porque de alguna manera esperaba yo ser como Popeye en el momento en el que compraba yo las espinacas de Popeye. Si no eran de Popeye, no, esas no quiero. No quiero porque no son de Popeye, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con la vestimenta. Por ejemplo, ponía el ejemplo aquí de Claudia, ¿no? De Bad Bunny, por ejemplo. No, es que me da, no sé, decirlo, ¿no? Así tal cual. Pero sí, un personaje o una persona, digamos, famosa o influencer, que ahora se le dice de las redes sociales, de TikTok, de todas estas redes, ¿no? Que se visten de cierto modo,
que utilizan ciertos productos de belleza, ciertos dispositivos como teléfonos, celulares, computadores, etcétera, etcétera, se posicionan a sí mismos en una relación o en un estatus que no es el mío, ¿no? Por encima de mí porque queda como muy lejos, ¿no? O sea, yo que no tengo, por ejemplo, tal cosa, digo, uy, yo quiero eso, porque si tengo eso voy a ser como tal, ¿no? Como fulanito 3, o sea, o como Juanito 52, por decir un, un nombre, ¿no? Pero de alguna manera esperamos que nos dé algo también de eso. Y, y quién sabe, ¿no? Después de tanto, si este sistema, este modelo o esta estructura, que tampoco es lo mismo, modelo y estructura, capitalista, produzca realmente personas con criterio o es que está más bien fabricando consumidores, ¿no? Y bueno, no sé si alguien quiera terminar con una comentario. Yo, no sé, Claudia, si quieres comentar algo antes, porque en realidad es algo que es broma, pero no es broma lo que voy a decir. Yo les voy a decir la respuesta a, bueno, no es una pregunta ni es un enigma, ¿no? En la construcción de gusto, pero les voy a decir algo muy importante y nunca lo van a olvidar. Depende del contexto. Ok, esa palabra que está tan de moda, ¿no? Ya ahora todo el mundo dice, a ver, contexto, ¿no? Para entender ahí la intención comunicativa del mensaje. Bueno, nada, siempre es un placer compartir con ustedes, incluso en estos días en que andamos más o menos accidentados, accidentadas o accidentades, como ustedes lo quieran enunciar, pero aún así con todas las accidentalidades del mundo, lo sustancial es que nos da muchísimo gusto estar acá con ustedes, que les esperamos pronto, que gracias por tener gusto por este programa y que además nos encantaría decir que no es que no nos guste Bad Bunny, que fue un ejemplo hipotético, pero la verdad es que creo que a ninguno de los tres nos gusta Bad Bunny. No lo podemos decir, no lo podemos enunciar aquí abajo, no nos gustas Bad Bunny, pero sabemos que no te importa una calabaza siquiera. Bueno, yo soy Arely López, acá la flamante egresada Claudia Caravantes y Rubén. Carolina, muchísimas gracias por apoyarnos como cada jueves con la edición. Cada vez te haremos más visible hasta que cedas a la tentación de aparecer en cámara. Esto fue... Dosis filosóficas. Dosis filosóficas. Y dosis filosóficas los tres. Chao, chao, chao. Bye. Adiós.